Y bueno, si hoy me preguntas si hoy estoy contento, la verdad es que completamente. Hoy estoy absolutamente feliz. Hoy acabo de ver un partidazo de Millonarios y de Nacional también, luego llegaremos a ese punto. Pero la verdad es que hoy vi un muy buen partido y un partido correcto de Millonarios como tenía que ser, plantado como tenía que ser. Y hoy Millonarios gana, creo que principalmente por el técnico. Hoy gana por tener mucho más técnico que Atlético Nacional. Ya llegaremos a esos puntos, pero pues bueno. La noticia y la importante novedad es que Millonarios está dentro de la Copa Suramericana, ganándole 3-1 Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, sin hinchada visitante. Eso quiere decir que todo el estadio eran hinchas de Atlético Nacional. Atlético Nacional claramente había pagado la multa. Luego ya llegaremos a todos esos puntos. Al final creo que haré un paréntesis con todos esos temas por discutir. Pero principalmente, la verdad, un partido muy correcto. Y yo creo que un partidazo de ambos equipos. Un muy buen partido. Claramente mejor que Millonarios que Nacional. Eso no quita. Que Nacional no me parece que haya hecho un mal partido. Siento que pierde mucho más es por el técnico, que es Diego Arias, que no ha sabido llevar muy bien esa nómina de Atlético Nacional. Atlético Nacional, creo que con la nómina que tiene, la verdad que hoy pudo haber hecho eso muchísimo más. Más encima que ya venía de una derrota previa contra Deportes Tolima. Que luego también vamos a llegar a eso de la I mayor. Justamente que Nacional haya jugado un partido 3 días antes de este. La verdad es bastante dudoso, pero luego llegaremos a eso. Ya discutiremos el tema de la Di mayor y esos temas. Pero pues bueno, justamente Millonarios gana 3-1. Y la verdad, desde el arranque del partido se notaba quién era el que tenía las oportunidades, quién era el que iba a salir a atacar. Y Millonarios ya mostraba también cómo se iba a plantar a punta el contraataque. Mientras que Atlético Nacional iba a contar con total posesión de la pelota. Millonarios le dijo: tome la pelota, atáqueme. Y yo veré luego cómo me defiendo. Eso fue, yo creo que el planteamiento más básico que se le puede dar a este encuentro. Porque si uno mira casi que las estadísticas, Atlético Nacional tuvo del 70 al 75, no sé, hasta el 80% de la posición en momentos del partido, mientras que Millonarios tenía el 30 o el 20. Y aún así, Millonarios era mucho más preciso en sus ataques. Yo creo que justamente ahí es donde se gana el partido. Porque si bien Atlético Nacional encerraba a Millonarios en su área, con centros, con intentos de remate por fuera del área, y si bien intentaba ahogar a Atlético Nacional a Millonarios con justamente un ataque, la verdad que un bombardeo al área de Millonarios, Millonarios no se dejaba intimidar. Y es más, encima que justamente en contraataques con Rodrigo Contreras, con Leonardo Castro y con Macalister Silva juntaban unas sociedades muy interesantes, que inclusive la primera jugada clara del partido la tiene Millonarios justamente después de un excelente pase de Sebastián Valencia, que le mete a Macalister Silva y ataja de manera colosal David Ospina. Justamente terminaba salvando David Ospina a Atlético Nacional, pero justamente ya se mostraba esa, como digamos, esa actitud de Millonarios, que en pocos pases, que al juego directo iba a intentar incomodar a Atlético Nacional. Y así se fue dando el partido. Claramente luego llega, creo que el remate, no me acuerdo si fue de Rengifo o fue de Nicolás Rodríguez, que justamente saca de la línea a Sergio Mosquera después de un rechazo fallido de Diego Nova. Y ya ahí se marcaba mucho el partido, que iba a ser un partido de toma y dame. Si bien claramente un equipo iba a tener la posición del balón y el otro iba a intentar a contraataques, el planteo se planteaba de un toma y dame para los dos equipos. Y si bien yo sabía que en algún momento, yo creo que antes del minuto 30 se iba a abrir el marcador, no pensé que se iba a abrir de la manera en que se abrió. Porque la verdad es que Rodrigo Contreras se inventa un golazo al minuto 20-21. La verdad que si eso no es, si eso no es un Puskás, yo no sé qué carajos es un Puskás. Porque la verdad, un zapatazo infernal. Claramente yo creo que David Ospina tiene cierta complicidad en el gol. Siento que pudo haber vuelto un poco más rápido, pudo haber metido la mano. La verdad creo que está muy por fuera y por eso es que aprovecha a Rodrigo Contreras. Creo que sí, claramente, justamente influencia y claramente responsabilidad de David Ospina en el gol. Sin embargo, no le vamos a bajar el precio al excelente golazo que mete Rodrigo Contreras, que rompe totalmente el marcador. Y ahí es cuando se rompe el partido. Ahí es cuando Atlético Nacional dice: soy el local, tengo que ir a atacar. Y justamente después, aproximadamente como unos 10 minutos después, llega un excelente pase de Jorman Campuzano, que se la pone en el pie a Nicolás Rodríguez, que controla de una manera exquisita y claramente remata. Y nada que hacer para Diego Nova. La verdad, un golazo de Atlético Nacional que empataba el partido. Nada que quejarse, la verdad, era un golazo y Nacional ya lo venía mereciendo. Claramente, volvemos a lo mismo. Esto no es de merecer, es de hacer. Pero pues claramente
dentro de todo Nacional ya estaba haciendo méritos para el gol y a fin de cuentas termina llegando el gol para Atlético Nacional, un gran gol que yo dije va a incomodar a Millonarios. La verdad que a mí me preocupaba un gol de Atlético Nacional porque eso significa que Millonarios iba a tener que volver a salir al ataque, pero la verdad Millonarios con poco siento que inclusive logró incomodar a que Atlético Nacional. Si bien ya en esos 10 minutos nuevamente se forma el toma y dame, el pego y vuelvo, el pego y vuelvo. Justamente llega una jugada donde Millonarios finalmente hila bastantes pases, que ya había intentado hilar bastantes pases, solo que no le había terminado resultando al equipo albiazul. Pero finalmente Millonarios encuentra una posesión larga, donde llega un centro al área, que si no estoy mal cabecea Sebastián Valencia hacia el área. Le intenta controlar Rodrigo Contreras, pero recibe un patadón de Simón García. La verdad que creo que es un penal que no se puede discutir, no creo que no va a haber polémica en ese penal, porque creo que siendo hincha de Millonarios, siendo hincha de Nacional, creo que estamos de acuerdo que eso es penal, es un patadón claramente a la pierna de Rodrigo Contreras, no hay contacto de Simón García al balón. Yo no sé qué reclamaba Tecillo, no sé si justamente intentaba reclamar que intentó pelear el balón, que era en disputa, que no tenía intención. Pero pues a fin de cuentas la imprudencia está. A fin de cuentas, si eso es lo que mide el penal, hay imprudencia, hay falta. Justamente si la hay, una patada de Simón García a Rodrigo Contreras. Justamente termina siendo penal. Yo pensé que también lo iba a cobrar Contreras, pero pensándolo bien, después del patadón que le metió Simón García, yo dije, pues obviamente no lo iba a cobrar, ¿no? Tan marica. Pero pues bueno, justamente lo cobra Leo Castro, que yo creo que también estuvo bien que lo haya cobrado Leo Castro, sobre todo para que se agarrara confianza. Leonardo Castro, que ya había tenido movimientos interesantes en el partido, pero no encontraba como esa jugada clara para destacar. Sin embargo, claramente Millonarios se encuentra con el penal y Leonardo Castro lo cobra de manera excelsa, ¿no? Claramente lo cobra como se tiene que cobrar un penal. Justamente lo cobra arriba, al medio, como se tenía que justamente cobrar un penal de esa categoría, sobre todo del partido que se estaba jugando, del calibre que se estaba jugando. La verdad que el penal estuvo a la altura. Y justamente ahí ya poco más pasó, terminaba la primera parte, Millonarios, yo creo que justamente ese fue el momento bisagra del partido, que es que Millonarios se haya ido ganando el entretiempo. Si llegaban empatados, la verdad creo que la historia podría haber sido muy distinta, quizá hubiéramos tenido penales, o quién dice que lo hubiera ganado Atlético Nacional. Pero yo creo que cuando Millonarios se va ganando al entretiempo, creo que es un momento bisagra porque Atlético Nacional claramente sabía que iba a tener que ir a atacar. Y Millonarios sabía que como Atlético Nacional iba a meter toda la carne en el asador, lo único que tenía era justamente que jugar a los contraataques, que jugar con Rodrigo Contreras, que jugar a la espalda de los defensores, que justamente Leonardo Castro hiciera lo mismo, hiciera los desmarques propios. Justamente eso era lo que sabía que tenía que hacer Millonarios. Y por eso es que digo justamente que el partido prácticamente se gana no por los jugadores, sino por el técnico. Porque Fabián Bustos leyó mucho mejor el partido que lo leyó Diego Arias. Porque Diego Arias casi que las soluciones que encontró fue meter más delanteros, meter a Cristian Arango, al final intentó meter a Dairon Mosquera, había intentado meter un montón de delanteros y la verdad que nada le terminaba resultando a Diego Arias. Mientras que Fabián Bustos sabía claramente lo que tenía que hacer. Tenía que ir refrescando posiciones a medida que fueran pasando los minutos para que Atlético Nacional no siguiera teniendo peligro. Y más encima que después de los cambios, ya Atlético Nacional con el cansancio, con la presión de meter el gol, justamente encontrara equivocaciones y que los jugadores tuvieran justamente sus respectivos contraataques. Y al final le termina sirviendo. Porque al entretiempo, justamente después del entretiempo, el único cambio que se hace en el partido es justamente el de Cristian Arango. No me acuerdo por quién fue, me parece que fue por... No fue por Sarmiento Toledo contra por Marlos Moreno, no me acuerdo por cuál fue el cambio, pero me hago entender, no fue justamente un cambio directamente hacia la ofensiva. Fue por Mateo Zuribe, me acabo de acordar, o sea, mediocampista por delantero. La verdad que justamente se entendía el plan de Diego Arias, pero la verdad hizo la gran gamero, cualquier técnico así genérico que haga justamente eso, que piense que por meter más delanteros justamente va a ganar terminando ganando el partido. La verdad que eso no se hace, fin de cuentas. Pero pues bueno, justamente así intentó Diego Arias, pero Millonarios nuevamente con los contraataques le hacía mucho más daño a Atlético Nacional que lo que Atlético Nacional le hacía con el bombardeo al área de Millonarios. Justamente a fin de cuentas así se fue yendo el partido. Claramente que pues hay intervenciones espectaculares en los primeros minutos por parte de Diego Noboa. No entiendo por qué están tirando pirotecnia. La verdad que me disculpo si en el micrófono se termina escuchando pirotecnia, pero no entiendo por qué carajo están tirando pirotecnia. No sé si fue la emoción de que Millonarios ganara. La verdad no entiendo, pero pues bueno, la verdad que me quiero disculpar un poco por el tema justamente del audio.
Pues bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero pues bueno, toca grabar. En fin, continuando justamente en los primeros minutos, por ahí hasta el minuto 60, Atlético Nacional yo creo que tuvo su mejor momento en el partido. Porque justamente Andrés Sarmiento había tenido dos jugadas muy claras. También está la excelente atajada de Diego Noboa a Alfredo Morelos, que justamente yo creo que también la atajada significa mucho. Y justamente yo creo que ese fue uno de los mejores momentos de Atlético Nacional. Pero, ¿sabe a mí dónde se equivoca Diego Arias? Al momento de sacar a Andrés Sarmiento. Justamente Andrés Sarmiento había tenido dos jugadas muy claras y había sido un jugador que en la sociedad con Alfredo Morelos estaba generando mucho peligro. Pero luego al sacar a justamente a Andrés Sarmiento por Marlos Moreno, ese cambio no lo entendí. De hecho, a mí me alivió un poco que haya salido Andrés Sarmiento porque estaba generando bastante peligro. Y cuando entró Marlos Moreno es claramente uno puede decir que generó también peligro, alguna sociedad con justamente o Alfredo Morelos o Cristian Arango, pero no generó el mismo peligro que generó Andrés Sarmiento en esos 15 minutos de arranque del segundo tiempo. La verdad que ese cambio no lo entendí. Nuevamente volvemos a lo mismo. Millonarios termina ganando por técnico, casi que justamente ahí yo creo que también se hace ver la gran diferencia de tener técnico y no tener técnico, justamente. Pero pues bueno, de ahí seguían pasando los minutos, seguían pasando. Ya Millonarios empezaba a hacer cambios. Había entrado, creo que si no estoy mal, Danovis Banguero por Sebastián Valencia. Sebastián Valencia que, si bien hacía que tenía molestia física, para mí era más la amarilla. Para mí más se tiró, intentar quemar algunos segundos. Pero para mí fue un poquito también más por la amarilla, sabiendo que inclusive en la primera parte había sido amonestado. Creo que también Milton Casco había sido amonestado, inclusive al minuto 6. Pero bueno, esa amonestación, la verdad que de poco y nada influyó, porque a fin de cuentas Milton Casco terminó jugando los 90 minutos. Pero la verdad, la de Sebastián Valencia creo que fue un buen cambio a fin de cuentas. También podría haber sido también que estaba ya un poco desgastado, que ya estaba algo cansado, pero para mí el cambio más fue un poco también por la amarilla, ¿no? Por la amonestación y sabiendo que Atlético Nacional se va a ir completamente al ataque. Justamente entraba Nois Banguero y nuevamente Millonarios a punta de un contraataque encuentra el tercer gol. Justamente llega un pase larguísimo. Bueno, es más que un pase, es un rechace de Sergio Mosquera que casi llega a tocar Macalister Silva, que eso es justamente también lo que luego están revisando en el VAR, que si la tocaba Macalister Silva podía ser offside de Rodrigo Contreras. Al final creo que no detectaron nada. Y justamente se va Rodrigo Contreras entre dos centrales de Atlético Nacional, entre Simón García y no me acuerdo quién es el otro central, a William Tecillo. Justamente se va entre los dos centrales y no lo paran y termina rematando, pega en el palo, termina entrando. La verdad que también David Ospina está muy mal posicionado. La verdad para mí está pésimamente posicionado David Ospina a fin de cuentas. Y pues nada, ahí 3-1 y nada más que hacer. Creo que también luego le sacaron también a amarilla a Rodrigo Contreras por provocación, por mostrarse el número. Yo no entendí esa amonestación, o sea, para mí eso, creo que eso es parte del fútbol, a fin de cuentas. Luego ya llegaremos a eso, pero la verdad que para mí esa amarilla... De hecho, inclusive creo que a Rodrigo Contreras perfectamente le pudieron haber sacado roja. Creo que es el único error arbitral así grande que vi. ¿Por qué razón? Rodrigo Contreras después del gol quemó un montón de tiempo, se tiró al piso como 4 veces. A mí perfectamente salvó de la amarilla sabiendo sobre todo lo picante que estaba haciendo Wilmar Sampaio en sus decisiones. Wilmar Sampaio iba a todas en las decisiones. Justamente creo que ahí se salva Rodrigo Contreras de la roja y menos mal se salva de la roja. Pero bueno. Justamente ya ahí llega el tercer gol de Millonarios, terminaba saliendo Rodrigo Contreras, terminaba entrando Beckham David Castro, creo que luego también salió, creo que salió un mediocampista, no me acuerdo, creo que a lo mejor creo que salió Mateo García por Steven Vega, pero creo que ese cambio fue un poco más ya pasado el tiempo, pero pues bueno, me hago entender, Millonarios terminó de gastar los cambios, casi que terminó de gastar los cambios. Y ya de ahí también luego llega otra intervención muy clara de Diego Noboa y es el remate, si no estoy mal, de Rengifo o de Nicolás Rodríguez, alguno de los dos nuevamente. Un remate que, la verdad, si eso entraba, dejaba el panorama muy a favor de Atlético Nacional, sabiendo que Millonarios ya ha hecho cambios bastante defensivos, pero la verdad la intervención de Diego Noboa fue muy clara. La verdad que gran partido de Diego Noboa, que yo creo que en el gol no tiene mucha responsabilidad, pero luego en el resto de jugadas, a ver, claramente es que se puede decir que en el primer momento cuando iban 0-0 en ese rechaza, la deja ahí más o menos en el medio, pero yo creo que es el único error que se le puede dejar claramente. De resto, la verdad que la cantidad de atajadas, yo creo que por lo menos tuvo unas 3 atajadas muy claras Diego Noboa en esta serie, tuvo 3 atajadas muy claras. La verdad, justamente son casi que las que meten a Millonarios
en Copa Suramericana, ¿no? Y pues ya de ahí fueron pasando los minutos, Nacional se fue desesperando, Millonarios a punta de contraataque intentaba buscar el cuarto gol, aunque no le terminaban resultando, pero ya terminaban pasando los minutos, la desesperación le jugaba en contra Atlético Nacional, entraba Dairon Asprilla, justamente el cambio, justamente que yo marcaba a Diego Arias, que me intentaba meter muchos más delanteros, y al final no terminó resultando y termina ganando Millonarios 3-1, un partido muy correcto del equipo albiazul, la verdad que jugó bastante mejor que el equipo verde. Si bien uno puede decir que claramente no tuvo la posesión, no le faltó para ganarle 3-1 a Atlético Nacional. A punta de contraataques, a punta de garra y a punta de jerarquía, lo voy a decir. Punta de jerarquía le terminó ganando 3-1 Atlético Nacional. Un muy buen partido del equipo albiazul. Se nota mucho qué equipo tiene técnico y qué equipo no tiene técnico. Lo vuelvo a repetir. La verdad que no sé qué va a pasar con Diego Arias en Atlético Nacional. Yo imagino que después de este partido queda muy en el borde, sabiendo que también venía de una derrota, ¿no? Entonces yo creo que... Y también se nota mucho el trabajo de Fabián Bustos, porque en muy poquito tiempo consolidó un equipo muy sólido, consolidó una idea de juego muy sólida. Yo creo que casi que por ahí en los últimos 5 partidos solo habrá perdido uno, que justamente será contra Inter de Bogotá, pero el resto de todos los partidos los habrá empatado, los habrá ganado y hoy lo gana muy bien. Yo creo que hoy Millonarios muestra una calidad de fútbol muy excelsa, que creo que si la muestra a lo largo del resto del semestre, perfectamente podemos hablar de un equipo que en 6 meses puede quedar campeón, en 4 meses puede quedar campeón, y ojalá sea así. Pero pues bueno, creo que no hay mucho más para hablar. Ya finalmente podemos pasar el uno por uno, que ya se me está haciendo este video un poquito largo. Llevamos 16 minutos. Entonces pues nada, si nos vamos al uno por uno, Diego Noboa, un muy buen partido. Claramente yo creo que el único error fue ese rechace ahí que dejó al medio, pero de resto la verdad que un muy buen partido de Diego Noboa. Salvó en bastantes ocasiones a Millonarios y en ocasiones importantes, en ocasiones donde quemaban las papas, y respondió muy bien Diego Noboa. La verdad que se ha estado consolidando como el arquero titular en la era de Fabián Bustos, ¿no? Gran partido de Diego Noboa, muy buen partido. En cuanto a toda la línea defensiva, en cuanto a los carrileros, Sebastián Valencia y Carlos Arabia, no los vi como digamos con esas figuras excelsas que sí fueron contra el Deportivo Pereira, aunque pues claramente contra el Deportivo Pereira se destacan mucho más, pues sobre todo por su trabajo ofensivo que habían tenido, por el golazo de Sebastián Valencia y también porque Carlos Arabia también se vio con gol. Hoy fue un trabajo mucho más defensivo, mucho más discreto, pero la verdad eso no niega que a fin de cuentas fue un muy buen trabajo de los dos. Creo que fue mejor, un poco mejor el trabajo de Carlos Arabia, aunque el de Sebastián Valencia también, con algunos pases filtrados, la verdad que fue también bastante correcto. En cuanto a la línea de 3, Sergio Mosquera me sorprendió. La verdad es que Sergio Mosquera, te tengo que decir, me cerró la boca completamente. Yo te dije nuevamente que para mí Elizalde tenía que ser el titular. Me cerró la boca completamente Sergio Mosquera y ojalá que siga siendo así. Porque si Fabián Bustos se encuentra en la manera de potenciar a Sergio Mosquera, ser nuevamente un buen central, la verdad bienvenido sea. Qué cerrada de boca que me metió. La verdad que muy buen partido, muy buenos cierres importantes. La verdad que qué buen partido de Sergio Mosquera. Y en cuanto a los otros dos, Ginás y Arias, un trabajo más discreto, no se vieron tan bien como Sergio Mosquera. Sin embargo, claramente tuvieron sus cierres, sobre todo Andrés Ginás, que termina saliendo por en los mal justamente Elizalde, que también tuvo un buen partido, pero luego ya llegaremos a él. La verdad que en cuanto a la línea defensiva, bastante correcta de Millonarios. Creo que la única desatención fue la de Sebastián Valencia, en donde deja prácticamente la espalda completamente a Nicolás Rodríguez y termina siendo el gol, ¿no? Pero el resto de la defensa, bastante correcta. En cuanto a la línea de 3 mediocampistas, en cuanto a los 2 mediocampistas de marcaje, o los 2-5 se podría decir, Rodrigo Ureña y Mateo García, muy bueno, muy bien los dos. Creo que mejor Rodrigo Ureña que Mateo García, raro lo que estoy diciendo, pero hoy fue mejor Rodrigo Ureña que Mateo García. Hoy Rodrigo Ureña tuvo unos cierres y unos cortes bastante buenos, que fueron bastante, yo creo que importantes para Millonarios. Y Mateo García con un trabajo un poco más discreto, pero dentro de todo no tuvo un mal partido. David McAllister Silva, no entiendo por qué Sofascore lo pone con un 6-2. La verdad que hoy McAllister Silva no habrá tenido su mejor partido, pero David McAllister Silva está a punto de cumplir 40 años y todavía juega mucho más que muchos de los que antes están en Millonarios o de los que están todavía en Millonarios. McAllister Silva con 40 años juega mejor que Carlos Darwin Quintero, que Jorge Cabezas Hurtado, que Julián Angulo. Juega mucho mejor que todos los futbolistas, casi ya cumpliendo los 40 años. La verdad, el capitán inoxidable de Millonarios, completamente. No fue el mejor partido de McAllister Silva, pero dentro de todo bastante bien. La verdad que qué bálsamo es nuevamente volver a jugar con un mediocampista, digamos, de creación, se podría decir.
Finalmente, en cuanto al doble 9, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, ambos muy buenos partidos. Claramente, mucho mejor Rodrigo Contreras que Leonardo Castro. Sin embargo, Leonardo Castro creo que de todas maneras tuvo un buen partido, algunos movimientos interesantes. Y Rodrigo Contreras creo que finalmente se está terminando de consolidar como justamente en cuanto al delantero, digamos, principal de Millonarios en la era de Fabián Bustos. Finalmente, los cambios, los 4 cambios que hizo Millonarios. Primero en todo a Nois Banguero, claramente ya por la falta de aire que tenía Sebastián Valencia. Yo creo que también fue eh, claramente, digamos, influenciado por la amarilla. Sin embargo, la verdad que a Nois Banguero dentro de todo no hizo un mal partido. Claramente ya era un cambio defensivo, claramente no iba a descrestar, ¿no? Steven Vega, claramente otro cambio defensivo ya por Mateo García, también para justamente refrescar un poco el medio campo. Sale que salió lesionado, la verdad que yo no me acuerdo muy bien si Mateo García salió lesionado. Edgar Elizalde por Andrés Ginás, la verdad que Edgar Elizalde tuvo un buen partido, no venía con ritmo y dentro de todo tuvo algunos cortes que donde el partido todavía estaba vivo, que bastante buenos fueron los cortes de Edgar Elizalde. Es muy buen central, me ha parecido que dentro de todo ha sido muy buen central. Y finalmente Beckham David Castro, ya justamente también para darle un segundo aire a la delantera. Salía por Rodrigo Contreras, que ya venía con amarilla, imagino que también ya el desgaste. Claramente también que Rodrigo Contreras venía lesionado, justamente que haya jugado 80 minutos me parece un poquito excesivo. Para mí tuvo que haber salido un poquito más antes, aunque claramente después de ese gol creo que mucho no se le puede decir a Rodrigo Contreras en cuanto a justamente que no haya jugado el partido. Pero pues nada, creo que eso sería todo. Y ahora bien, quiero llegar a un momento, ya justamente pasó los 21 minutos, quiero llegar a un pequeño paréntesis sacándome un poco la camiseta. Y es que quiero dejar en claro que a mí me parece una falta de respeto que Atlético Nacional y que Millonarios se hayan tenido que eliminar, que justamente uno haya tenido que eliminar al otro para jugar Copa Suramericana. ¿Por qué motivo? Justamente hemos visto que los dos equipos han mostrado muy buenos niveles. Claramente mejor Millonarios que Atlético Nacional. Pero entre todos los dos equipos juegan muy bien. Los dos equipos han mostrado bastantes niveles. De hecho, bastantes jugadas de Atlético Nacional tuvo para justamente haber embocado a Millonarios. La de Andrés Sarmiento, un cabezazo también de Marlos Moreno. Varias jugadas que se comió Atlético Nacional. Que perfectamente si las hubiera coronado podríamos estar hablando de otra historia. Aunque claramente los casi o los hubiera no existen. Pero dentro de todo, me sigue pareciendo a mí una falta de respeto que estos dos equipos que se denominan los dos más grandes del fútbol colombiano se tengan que eliminar por un cupo a Copa Internacional. Pero pues bueno, eso ya son mañas de la Conmebol y pues ahí uno no puede interferir, pero me sigue pareciendo una falta de respeto. Para mí los dos, o por lo menos alguno de los dos ya tendría que haber estado dentro y el otro sí tendría que haber peleado a lo mejor en algún repechaje su pase, pero no contra el otro justamente. La verdad que para mí creo que los dos merecen estar dentro de la competición. Sin embargo, pues desafortunadamente no es de merecer y la Conmebol así lo dictamina y termina pasando hoy Millonarios Fútbol Club. Entonces, pues nada. Creo que por parte sería justamente eso. Quería también dejar en claro eso. La verdad me parece una falta de respeto que los dos equipos no estuvieran dentro de una o que mínimo alguno tuviera que haber peleado su repechaje pero contra otro equipo, no contra justamente los dos colombianos peleando por un cupo. A mí me sigue pareciendo eso estúpido. La fase nacional a mí no me gusta y esto va más allá de los equipos colombianos, va a los equipos paraguayos, bolivianos, venezolanos, va para todo el continente. Me sigue pareciendo una estupidez de que justamente a no ser de que usted sea brasileño o argentino tenga que pelearse su pase a Copa Suramericana con un paisano. La verdad que eso a mí no me cabe en la cabeza. Pero pues bueno, son las reglas del juego y así se tiene que jugar. Y en la otra, si usted me pregunta que yo qué opino sobre que Atlético Nacional haya pagado la multa para que no haya entrado la hinchada visitante de Millonarios, va a sonar muy loco lo que voy a decir. Para mí estuvo bien. Para mí estuvo bien, ¿por qué motivo? Justamente sabemos que Millonarios Nacional es un partido bastante picante y que se ha dado anteriormente en muchas situaciones peligrosas, en muchas situaciones, o bueno, muchas situaciones donde quemaban las papas. Los hemos visto varias veces en cuadrangulares, se han encontrado en finales en los últimos años, justamente en semifinales y justamente en bastantes ocasiones donde las papas quemaban se han encontrado estos dos equipos. Y la verdad que hoy Atlético Nacional ya ha pagado la multa, me parece que está bien, justamente porque es un partido bastante picante y porque quién sabe por qué hubiera pasado. Nosotros sabemos que desafortunadamente los desadaptados y las barras bravas existen en el fútbol y pues desafortunadamente por uno pagan todos, desafortunadamente entonces
Yo creo que estuvo bien lo que hizo Atlético Nacional. A fin de cuentas, muchos van a decir que Atlético Nacional fue un cagón y que yo me estoy vendiendo. Para mí estuvo bien lo que hizo Atlético Nacional. A fin de cuentas, lo que hizo fue evitarse problemas, como por ejemplo lo que ya le haya pasado contra el Junior. Ya veníamos justamente de antecedentes, no solo inclusive de contra el Junior, sino que más reciente la final de Copa Colombia justamente contra el Medellín, que terminó en disturbios. Creo que después de estos antecedentes, creo que yo entiendo por qué justamente Atlético Nacional decide pagar la multa para que no haya hinchada visitante. Entonces, pues nada, creo que finalmente eso ya sería todo. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Hoy me encuentro muy contento y pues nada. Si tienen alguna opinión, me la dejan abajo en los comentarios. Si les gustó, denle like, suscríbanse y pues nada. Yo soy Gale Guerrero y nos estamos viendo en un próximo análisis. Hasta luego.